ser un vasallo que en el momento que ya no puedan, deban abandonar. Mira, estamos en un periodo, estamos en un punto de inflexión. Creo que estamos en un punto en el que, de todos modos, en términos de lo que me he referido en el pasado como el carácter de la guerra, lo que quiero decir con esto es que tienes la naturaleza de la guerra, tienes el carácter de ella, y podría decirse que de la naturaleza de la guerra es inmutable. Esta es política. La intervención democrática implica miedo y fricción, incertidumbre, azar. Ese es el ámbito de la naturaleza de la guerra. Y mientras los humanos estén involucrados en ella, entonces diría que esto fundamentalmente sobre la naturaleza de la guerra probablemente sea cierto. Así que puede decirse que la naturaleza de esta no cambia, ¿no? Como dirían en el juego de Fallout, War never changes. Pero el carácter de esta cambia con frecuencia. Entonces el carácter de la guerra se refiere a las tácticas, a las técnicas, a los procedimientos, a la organización, a las armas, etc. Y el carácter cambia a menudo. Cada vez que obtienes una actualización de software, técnicamente, el carácter de la guerra ha cambiado de alguna manera. Pero el carácter de esta solo cambia fundamentalmente de vez en cuando. Piensa en el desarrollo de la rueda. Luego de repente tienes carros. Piensen en poner un bocado en la boca de un caballo, y ahora tienes el desarrollo de la caballería. Piensen en poner tierras y ranuras dentro de un tubo de metal y pasar de un mosquete a un rifle. El mayor cambio fundamental que comúnmente se cita históricamente es entre la primera intervención mundial y la segunda por la democracia masiva, donde se presentó la introducción de 3 tecnologías: el avión, la mecanización y los vehículos de ruedas y orugas, es decir, los tanques, con los que, pues de esta manera, Alemania tuvo mucho poder de hacer estas intervenciones relámpago abrumadoramente con tanques protegidos por aviación, ¿no? Y arrasaron. Entonces, diría que en el mundo de hoy estamos experimentando el cambio más fundamental en el carácter de la guerra jamás registrada en la historia. Y está siendo impulsado principalmente por la tecnología, ¿no? O sea, aquí ya no sirven cuánto tengas de buques, aviones, si a distancia, con precisión y de manera hipersónica, los pueden deshacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de estas tecnologías? Bueno, antes que nada tienes municiones de precisión y sensores ubicuos. Entonces podemos realizar disparos de precisión de largo alcance con mayor precisión, a mayor alcance que en cualquier otro momento de la historia humana. Punto. Y no somos solo nosotros, sino que los rusos, los chinos y otros países pueden hacer lo mismo. Irán ya también. Ahora estamos viendo el advenimiento, y además del largo alcance y la precisión, tiene el advenimiento de la velocidad hipersónica, por lo que están introduciendo instrumentos que pueden viajar a velocidades que esencialmente con las tecnologías defensivas actuales no son defensibles todavía. Así que tienes algunos cambios fundamentales en la capacidad de disparar. Entonces imagínense esto en un sinfín de submarinos nucleares que puedan estar ahí, ¿no? Flotando, bueno, debajo del mar, ya acechando. Y en el momento que quieran, no importa qué tan bien crean que están defendidas estas naciones, pueden desaparecerlas. Mira, también está ocurriendo un cambio fundamental en la capacidad de ver. Entonces, cualquiera que utilice un reloj Fitbit o GPS o corra alrededor de un iPhone, eso es un sensor, ya sabes, un medio de comunicación para la mayoría de la gente, y algunos rastrean tu salud, supongo. Pero para otras personas puede ser un sensor, un rastreador. Así que tenemos la capacidad de sentir y ver el entorno. Ojo con esto que dijo. ¿Acaso será como... ¿Se acuerdan de esta película de Batman? ¿Cuál fue? La primera, ¿no? Donde Alfred... Esta es de Christopher Nolan. Donde agarra a Alfred y a través del celular, ¿no? Pueden detectar y ver absolutamente todo. Es lo que están diciendo acá. Así que tenemos la capacidad de sentir y ver el entorno, y de captar señales, porque hay muchas señales electrónicas en el entorno. Tenemos la capacidad, no solamente nosotros, los rusos, los chinos, etc., la capacidad de ver y sentir en este entorno como nunca antes. Puede ir a Google Earth
hoy y obtener datos mapeados, ver imágenes satelitales que solo estaban disponibles para ejércitos más avanzados del mundo hasta hace 5 años, hace 10 años. Así que nuestra capacidad para sentir el medio ambiente es increíble. Entonces, esta capacidad de ver y la capacidad de disparar y hacerlo a distancia con precisión, nunca antes como lo es hoy, solo esos dos fundamentos en sí mismos aseguraron el cambio del carácter en los fundamentos de la guerra. Pero agreguen esto a la tecnología de la robótica en rápido desarrollo. Ya usamos robótica, vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos que en este sentido, ahora estamos experimentando y desarrollando. Es que a veces habla así, ¿no? Aéreos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados, por ejemplo. Ahora estamos experimentando y desarrollando vehículos marítimos no tripulados, tanto de superficie como subterráneos. Estamos realizando experimentos con aviones de combate modernos o aviones de bombarderos que serán esencialmente no tripulados. Verán en el futuro camiones y tanques y fuerzas terrestres. Verán que un gran porcentaje de ellos no van a estar tripulados. Por lo tanto, la robótica está llegando muy rápidamente a todos los ejércitos. Mucho más rápido que lo que piensa la gente. ¿Qué sienten en esto, amigos? Eso es muy peligroso. Agreguen esto a algunas otras cosas, la más importante de las cuales es la capacidad de tomar decisiones rápidamente con gran precisión. Entonces, potencialmente la inteligencia artificial y la computación cuántica combinadas con la robótica van a convertirse en un factor dominante de la conducción de la guerra. Combinen esto con los dominios del ciberespacio y el espacio. Están sucediendo muchas cosas bajo el mar y hay otras 20 tecnologías que no voy a mencionar. Pero tienes esta convergencia de tecnologías que están impulsando fundamentalmente y en un cambio significativo de la sociedad civil. En la relación humana con el trabajo, por ejemplo, nuestra relación entre nosotros, porque se viene la automatización, amigos, ahí lo comentábamos. Y no tengo ninguna duda de que esto va a tener un gran impacto en la conducción de las operaciones militares del futuro. Y al igual que en el pasado, el país que optimice estas tecnologías para la conducción de la guerra, ese país tendrá una ventaja decisiva, al menos al comienzo y en los disparos iniciales de la próxima. Quiero que este país sea los Estados Unidos. Vean, amigos, la oda a la guerra. Bueno, ¿y qué debe de cambiar de forma en la que hacemos la estrategia, la forma en la que opera el ejército estadounidense para evitar que los chinos obtengan esa ventaja? Bueno, hay varias cosas que tenemos que hacer. Una de las cosas que estamos haciendo es que tienes que tener un concepto de guerra, pero al mismo tiempo también debes de desarrollar las organizaciones de guerra que ejecutarían ese concepto. Y una vez que descubras esto, también tienes que descubrir las tecnologías, los sistemas de armas que estas organizaciones emplearían para ejecutar con éxito este concepto. Entonces tienes que descifrar la pieza humana, es decir, cómo hacerle que los japoneses hagan esto, cómo hacerle que los taiwaneses lo hagan, ¿no? Cómo hacerle que los españoles lo vayan a hacer, cómo se van a convertir en ese vasallo. ¿Cuál es el tipo de personas, la gestión de talento, la capacidad y de habilidades, el conocimiento, los atributos que requieren para tener éxito en este entorno operativo? Y entonces, por ejemplo, diría que en el futuro entorno operativo será extraordinariamente más letal que el que hemos visto en el pasado. ¿Por qué? Porque puedes ver mejor, porque sientes mejor el entorno, puedes golpearlo con precisión de mejor manera y probablemente puedas golpear a una gran velocidad, por ejemplo, con un instrumento hipersónico. Creo que también es muy probable que la decisión de una guerra futura ocurra con mayor frecuencia en áreas urbanas altamente densas. ¿Por qué lo digo? Bueno, sabemos que para mediados de siglo vamos a tener algo así como 8,000 millones de personas en el mundo. Y sabemos que hay algo así como 10 o 15 megaciudades hoy definidas con más de 10 millones de personas en la ciudad. Sabemos que a mediados de siglo, al menos, estas proyecciones que han visto muestran que probablemente tendremos algo así como 50 megaciudades. Sí, piensan en Seúl, por ejemplo, como una megaciudad donde tienen 27 a 30 millones de personas, básicamente desde la zona militarizada hasta Ulsan. Así que tienes estos cinturones urbanos masivos, piensa en el norte de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York, piensa en Río de Janeiro. Estas son megaciudades.
Entonces ahí es donde vive la gente, donde van a vivir. La guerra probablemente cambiará para llevarse a cabo en áreas urbanas altamente densas. No les hela la sangre esto que acaba de decir, porque esto es lo que quisiesen aquellas personas que quieren barrer con nosotros. Entonces durante, no sé, cientos de años, tal vez miles de años, la condición de la guerra ha ocurrido. Los ejércitos y las fuerzas armadas se han optimizado para pelear intervenciones en áreas rurales, en desiertos, en colinas del norte de Europa. Esa clase de cosas, yo diría que las decisiones en la guerra en el futuro probablemente se decidirían fundamentalmente en las áreas urbanas altamente densas. Hemos visto avances ya en películas, por así decirlo, o algunos adelantos de ello en guerras recientes. Vean lo que ponen en los videojuegos de Call of Duty, que completamente subvencionados por este mismo aparato. El tema de lo que pasó contra ISIS se decidió en Raqqa y Mosul, por ejemplo. Entonces, en cualquier intervención dada, estás viendo los indicadores, los principales indicadores de las tecnologías probables y las tácticas, técnicas, procedimientos en los que ves antes de que comience esta guerra. Entonces, a medida que vaya avanzando hacia la próxima década y las décadas siguientes, diría que los resultados de la guerra se van a decidir fundamentalmente en áreas urbanas. Y el lado que optimice su ejército para luchar en áreas urbanas, que optimice sus tecnologías, que nos lleguen muy rápidamente, y el lado que básicamente llegue primero con la mayor cantidad, por así decirlo, tenga la fuerza más grande y más capaz, eso que optimice estas dos cosas, creo que tendrá el éxito. Y lo último es que para tener éxito tienes que sobrevivir, y debido a que va a ser un entorno altamente letal, podrá ser visto. ¿Cuáles son algunos de los atributos de una fuerza futura? Pues es completamente concebible para mí que una fuerza futura necesitará estar formada por muchas entidades pequeñas, organizaciones pequeñas que estén en un estado constante de movimiento para poder sobrevivir en el campo de batalla altamente letal. Tendrá que ser invisible, ya sea a través de tecnología o mediante una especie de cobertura básica y ocultándose. Pero la velocidad, el tamaño y ser casi invisible va a ser fundamental para sobrevivir en el futuro campo de la batalla. Tendremos que transformar nuestro ejército. No vamos a tirar al bebé con el agua del baño aquí. 70% de nuestra armada seguirá con nosotros dentro de 10 años. 70% de la fuerza aérea, 70% del ejército. Pero aproximadamente un tercio de esta fuerza necesitaremos transformarnos fundamentalmente para continuar superando cualquier cosa que Rusia o China pueda lanzarnos. O sea, amigos, ¿no les heló la sangre esto? Creo que vale la pena que les deje un clip con este fragmento de la guerra del futuro y lo que viene para los grandes centros urbanos. Porque imagínense Ciudad de México, amigos. Sería terrible. A ver, le dice Dan Kurtz. Permítame terminar retrocediendo aún más. En perspectiva histórica, usted es un estudiante de la historia. Sabe que es bastante raro pasar por un periodo de muchas décadas sin una guerra entre grandes potencias. Ya hemos desafiado las posibilidades con cada año que pasa. Parece que la probabilidad de esto aumenta de manera que debe de asustar a alguien en su posición. Y le dice Mark Miley, mira, creo que eso es cierto. La generación de la Segunda Guerra Mundial, el último grupo de personas que peleaban una verdadera guerra entre grandes potencias, está pasando muy rápido. Fui a Normandía hace unos años cuando era jefe del Estado Mayor del Ejército y vi a un tipo que era paracaidista de la división 82ª aerotransportada. Está en silla de ruedas, es un tipo mayor. Me incliné hacia él y le hablé y le dije entonces, dígame sargento, ¿cuál fue su lección que quiere decirle al jefe del Estado Mayor del Ejército? ¿Cuál es la lección de la Segunda Guerra Mundial? Pensé que me iba a decir algo sobre tácticas o ya sabes, ráfagas de 3 segundos o cómo disparar un arma o lo que sea. Sus ojos se llenaron de lágrimas, me miró y dijo, general, nunca permita que vuelva a suceder, nunca dejes que vuelva a suceder, ¿no? Porque quienes han estado en esto, amigos, vean, o sea, estos animales como el general Mark Miley, ¿no? Ellos son psicópatas. Ellos no les importa, para ellos todos son números, todo es una cuestión de un juego, ¿no? Están locos.
Mira, mi padre también era muy parecido a esto. Hubo 7000 infantes de marina que murieron en 19 días en Iwo Jima, donde mi padre desembarcó en Blue Beach. 34.000 heridos en 19 días. Mosa, Argonne de octubre de noviembre de 1918. 26.000 estadounidenses se fueron en acción desde las playas de Normandía hasta la deliberación en París. 26.000 estadounidenses se fueron en un corto periodo de tiempo, sin contar con 40 millones de ciudadanos soviéticos. Y ahí, los ciudadanos rusos que se fueron en la segunda gran intervención mundial por la democracia, 30 millones de chinos, 20 millones de japoneses, 20 millones quiero decir, es terrible, es increíble, ¿no? O sea, hay nada más para que vean. ¿Y qué pasó? Ese recuerdo se ha ido de nuestra existencia cotidiana. No hay nadie en uniforme en ningún ejército en el mundo que haya experimentado una situación entre grandes potencias. No hay políticos actualmente en el cargo que yo sepa que tengan experiencia de primera mano. Y vale la pena recordar lo horrible que es. Y que todos nosotros deberíamos de volver a comprometernos a prevenir una situación tan fea y tratar de resolver las diferencias por otros medios que no sean el uso de los niveles de violencia que vienen con la guerra de grandes potencias. Tenemos que recordar nuevamente estos métodos que han funcionado en el pasado: disuasión, ejércitos poderosos, ejércitos capaces, fuertes, transmitir su voluntad a su oponente. Estas son cosas que han funcionado en el pasado y es probable que funcionen en el futuro, independientemente del sistema de armas y de la modernización. Pero nosotros, Estados Unidos, si no enfrentamos ese desafío, será un mal día y las cosas se pondrán realmente difíciles en el futuro muy lejano. Creo que estamos a la altura del desafío y creo que nuestro país está a la altura. Sé que nuestro ejército lo es, somos muy capaces, fuertes y listos ahora mismo, pero tenemos que hacer algunos cambios fundamentales a medida que vamos avanzando, ¿no? Y ahí está. Bueno, es una buena nota para terminar, General Milley. Muchas gracias por hacer esto. Gracias, Dan, le aprecio. O sea, amigos, este tema, ustedes han visto los videos, creo que ya se han estado haciendo virales por ahí, sobre la situación de cómo va avanzando la cuestión de la intervención, ¿no? En el caso de Ucrania, pero sobre todo, cómo va quedando la gente en este caso traumada. Ahí veía hoy un video donde, pues, personas, veteranos, les muestran el casco con el que ellos estuvieron atendiendo, un instrumento democrático, les van mostrando cosas que les recuerdan la guerra, amigos. Es un, ¿cómo se le dice? Un síndrome postraumático que nunca se cura. Es una situación terrible verlos en ese sentido. Había un video que compartieron, lo estoy busque por acá. Yo creo que ya lo quitaron. Un ucraniano que posterior a toda esta situación, ¿no? Quedó mal. Y lo ves ahí en las calles, pero así, ¿no? Como si estuviese portando un arma así en posiciones muy aquí, para allá, corriendo para allá. O sea, completamente deslocado de la realidad. Y eso es lo que pasa. ¿Se imaginan qué va a pasar con toda esta sociedad de los ucranianos que van a quedar en Ucrania? Porque muy difícilmente me imagino que vayan a querer, pues, volver la gente que se fue, ¿no? O sea, eran 37 millones y medio de ucranianos. Hoy en día quedan entre 20 y 19 millones. La gran mayoría se fue de su país. Vean, voy con sus últimos comentarios, amigos, y lo dejamos hasta acá. Dice, lo después seguramente en pocos años las intervenciones se operen con androides, pero esto evitar pérdidas económicas y humanas, no mandando a hombres, pero absurdamente será mucho más destructivo. Claro, o sea, está hablando como si, ay mira, se van a sostener en las ciudades. Amigos, si ya tienen hipersónicas, ¿qué van a andarse metiendo en una ciudad así? O sea, terrible es en verdad terrible lo que dijo Mark Milley. ¿Es un psicópata también?, dice Daniel R. Yo me imagino que sí. ¿Crees que realmente liquiden a Zelensky? Se convirtió en un blanco. No creo que convenga de momento tumbar esta cabeza que les ha funcionado muy bien a cómo está la debacle. No lo van a tumbar todavía. Habrá migración masiva ucraniana, viajará no solamente a Europa, sino también a Latinoamérica, incluyendo Sudamérica. No se han adaptado mucho acá, ¿eh? Por ejemplo, el caso de los que llegaban a México y demás, lo que estaban haciendo era
salir huyendo cuanto antes a Estados Unidos. No les gusta, ¿no? En este caso, quién sabe. Así que amigos, muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Gracias por haber estado en este videoprograma que fue bastante amplio, pero que en realidad nos muestra los horrores de la intervención por la democracia. Nos demuestra lo que viene, según Mark Milley, las guerras del futuro. Y muchas cosas que por ahí muy bajita la pinza dijo de estos instrumentos que tienen para mapearlo todo. Para el tema de la inteligencia artificial, los temas de los drones o los vehículos o aviones no tripulados. Cuidado. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Gracias a todos los que me apoyaron con un super chat, un super sticker, o si me ven en diferido hay un corazoncito aquí con el cual también me pueden apoyar. Gracias a los miembros del canal y a mis mecenas de Patreon por siempre apoyarme. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Podemos ir en paz amigos, gracias por todo, hasta luego.